Seria, quiero que veamos dos versículos o versos bíblicos del libro de Efesios, su capítulo 4, a la altura del versículo 23 y 24. He tomado algunas versiones. Le voy a pedir que por favor me permita darle lectura. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la versión Reina Valera. Y la versión de la traducción de las Américas dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Amén. Bien, he titulado este sermón: transfórmate, no seas como Pikachu. Transfórmate, no seas como Pikachu. Y quiero lanzarle una pregunta al sermón para así entrar en materia. ¿Qué le falta a la iglesia? Una transformación mental a través del Espíritu para descubrir las riquezas que el Padre nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la palabra cambio o transformación? La palabra transformar viene del latín transforme y significa cambiar de forma. Sus componentes léxicos son el prefijo trans, que es de un lado a otro, y forma como figura y imagen. Más el sufijo ar es la terminación usada para tomar verbos. La renovación aquí mencionada no es la de la misma mente en sus poderes naturales, de la memoria, juicio y percepción, sino el espíritu de la mente que va bajo el poder del Espíritu Santo residiendo en nuestras vidas, ya que Él es quien dirige nuestras vidas en conjunto con la palabra de Dios y hacia Dios en el gozo de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y al cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero hay otra palabra que puede ser aplicada también en este contexto, y es la metanoia, que es del griego metanoia, que es transformación espiritual o un cambio también de meta que va más allá de la mente. Es un enunciado espiritual y teológico. La metanoia también es denominada como una transformación profunda de corazón y mente a manera positiva. Lo que nosotros necesitamos es ser transformados por el poder del Espíritu a nuestra mente para no quedarnos estáticos y no ser transformados para alcanzar el nivel que Dios realmente tiene para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, permítame, por favor, hablar un poco acerca de esta carta y del propósito por el cual el apóstol Pablo la ha escrito y su método crítico. El apóstol la escribe en algún momento durante su encarcelamiento en Roma, alrededor del año 60-62 después de Cristo. Pablo se dirigió a las iglesias de la provincia romana en Asia, Turquía occidental moderna. Pablo lo hacía con el propósito de recordarles su nueva identidad en Cristo. Efeso era la capital de esta provincia. Fue escrito, repito, en el año 60-62 después de Cristo. ¿A quién Pablo escribe esta carta? Se le escribe a los creyentes de Efeso y sus alrededores, recordando que era un campo misionero muy amplio, la cual contaba con diversas iglesias en toda la región o la provincia de Efeso. Era un centro mundial, aquel lugar de adoración a los ídolos en el Imperio Romano. Incluso rendían culto a la diosa Diana en aquel lugar, conocida como la diosa de la naturaleza, o conocida
esta como la madre de la fertilidad. Allí practicaban cultos a la diosa Diana, orgías, inclusive mujeres que no podían tener hijos con sus esposos o con algunos desviados de la conducta de la palabra del Señor, iban a practicar actos inmorales o actos sexuales en aquel lugar debajo de la estatua de la diosa Diana, buscando así recibir la fertilidad y concebir para poder tener hijos. Aquella ciudad era un imán para la inmoralidad sexual, el sacrificio y para cualquier tipo de búsqueda del placer inimaginable. O sea que lo que usted no se puede imaginar en el placer, allí lo tenían. En aquel lugar se practicaba libremente todo esto y estaba viendo una mezcla. Por eso Pablo llama la atención a las iglesias de Efeso, porque estaba viendo una mezcla entre creyentes con algunas costumbres o prácticas que estaban totalmente distorsionadas de los principios del Eterno. Esto más que filosofía era algo totalmente impío, practicaban el ocultismo y competían por la atención en el próspero mercado de la ciudad. Era una competencia total. Los nuevos convertidos de ese entorno necesitaban una forma totalmente diferente de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. Entonces Pablo quería despertarlos a ellos en esto. Quería llamar la atención para que encontraran su verdadera identidad. ¿Desde dónde fue escrita esta carta? Desde la cárcel de Roma. En el tiempo que Pablo estaba preso. El trasfondo bíblico de esto es que Pablo dirige esta carta a los creyentes de Efeso. La carta reafirma la naturaleza de la iglesia y explica qué significa ser parte del cuerpo de Cristo. Y lo recalca, y le recalca la importancia de la unidad y el uso de los dones espirituales. Pablo se propone fortalecer la fe de los creyentes en las congregaciones de Efeso y procurar también que tomen conciencia en contra de la lucha y de los ataques del maligno, los cuales deben ser combatidos con armas espirituales. Los temas que desarrolla el Pablo es el propósito de Dios, Cristo como cabeza de la iglesia y centro de todas las cosas, la salvación por medio de la gracia, la conducta del creyente y la iglesia en una unidad con el Señor. Es una epístola. Esta carta es fruto de la fiesta de Pentecostés, en un momento que Pablo visitó, en un momento que Pablo le hizo la visita en esta fiesta. De allí surgió esta iglesia, a quien Pablo se le escribe a gentiles y a judíos. ¿Cuál es el método literario? Esto es epistolario realmente. Ya lo mencioné que era una epístola. Esto es epistolario y tiene un método panorámico que se refiere a la unidad, que ya no hay varios grupos y de que somos uno en Cristo. Este es el propósito de Pablo. Revelar la identidad y que entiendan que somos o que son uno en Cristo. La razón principal por la que Pablo escribió esta carta es que la iglesia estaba dividida. Habían dos grupos, los gentiles y los judíos. Los judíos querían imponer a los gentiles el cumplimiento de la ley para la salvación y no estaban entendiendo que esta idea ya no existía más en Cristo, sino que todos eran un solo grupo. La palabra clave que Pablo menciona aquí es Cristo en el Señor, el Espíritu, riquezas en lugares celestiales, las regiones celestes, en otro tiempo, gracia, poder, potestad, cuerpo, iglesia, redención, andar, referencias a las potestades del maligno, a los principados y a las autoridades, etcétera. El tema principal de Pablo es la gracia, los lugares celestiales, y Pablo habla de misterios, la cual creo que vamos a hablar un poco acerca de misterios en esta carta para traerlo al tiempo actual en el que estamos viviendo. Usted se preguntará, ¿por qué el pastor Michael ha usado este tema transfórmate, no seas como Pikachu? Es que Pikachu es una caricatura, son unos muñequitos. Y este Pokémon, que era realmente de los Pokémon, este Pokémon no evolucionaba, no avanzaba, y lo que le impedía la evolución a
la transformación a este como a sus demás compañeros era lo siguiente. Lo primero es que Ash, su amo, quien lo dirigía en las competencias y en los juegos, había creado en su mentalidad que Pikachu no iba a ser transformado y que Pikachu nunca iba a evolucionar. Y eso que él tuvo en su mente lo transmitió hacia su juguete, hacia su muñeco de juego para competir. Y como él le transmitió esto, el muñeco se hizo la idea también de que él nunca evolucionaría. Por tal razón, ellos estaban en un mismo parecer, ellos estaban conectados, pero había algo muy interesante aquí. Y es que Pikachu no lo decidió por sí solo, sino que él lo decidió porque su amo así lo determinó y le impidió que él evolucionara como los demás habían evolucionado. Esto afecta bastante la vida de muchos creyentes si lo traemos y hacemos un paralelismo, porque el problema radica en que si nosotros queremos ver un cambio, una transformación en la membresía, en las ovejas que tenemos en nuestras manos, los primeros que necesitan tener una mente superior y un conocimiento pleno de quién es Cristo y que diariamente debemos de ir cambiando, somos los que estamos frente a la grey, los que dirigimos, gloria al Señor. Por tal razón, si nosotros no estamos en la capacidad de pararnos firmes y creer que necesitamos un cambio nosotros primero para luego transmitir a quienes están frente a nosotros, nosotros nunca lograremos cambiar una generación que Dios ha puesto en nuestras manos en tiempos tan difíciles como esto. Está pasando lo mismo en la iglesia. Por eso esta carta yo la he titulado y he pensado que Pablo pensó no solamente en la iglesia de Efeso, sino que pensó en la iglesia de este tiempo. Yo he escuchado muchas palabras, yo he escuchado gente decir que esta es la generación más poderosa. Sí, yo estoy claro de eso y me atrevo a apostar que sí, pero yo estoy seguro que hay demasiada gente que todavía no ha recibido la transformación para descubrir realmente el propósito de Dios, porque tienen a Ash a su lado, tienen gente que no le impiden avanzar, porque no renuevan el conocimiento, no cambian su forma de pensar. Escuche bien. En una ocasión, Ash y Pikachu huían de un Gigamax. Y usted dirá, ¿qué es un Gigamax? Un Gigamax era una fuerza superior que cuando lo alcanzaba lo transformaba permanentemente. Pero ellos no pudieron escaparse de este Gigamax y lo recibieron. Y Pikachu recibió el cambio, pero su mente estaba tan cautiva al pasado, a lo que se le había sembrado. Él no se había abierto realmente como instrumento que podía ser útil para aprender, renovarse y ser transformado, que el Gigamax lo cambió momentáneamente. Así hay personas en este negocio, en el reino, que ellos cambian, son transformados, pero son transformados momentáneamente porque no continúan desarrollando su forma de pensar y su forma de recibir la revelación del reino de los cielos. Por eso Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está diciendo, necesitan ser cambiados mentalmente a través del espíritu. Lo que la iglesia necesita es un cambio de mentalidad a través de la frescura, de la revelación, de lo que va a caer en el recipiente, el cual es la mente, a través del espíritu, para poder crear hombres y mujeres conforme al carácter de Cristo. Por eso Pablo habla de los dones en esta carta. Por eso Pablo conecta esta carta con Romanos, porque era una ciudad que estaba totalmente contaminada por un sistema que no les permitía cambiar, porque todavía residían en su pasada manera de vivir. La iglesia no está llamada a vivir en el pasado. El pasado está ahí para recordarte que alguien ha venido, gloria a Dios, ha venido a transformarnos, y es Cristo, a través del poder del Espíritu Santo. Va a cambiar nuestra forma de pensar, y por ende va a transmitir a nuestra alma, nos va
a conectar con su esencia y su carácter será formado en nosotros para glorificar su nombre y mostrar el cambio que solamente Él puede traer. No podemos vivir en prácticas del pasado, no podemos recibir toda la vida en lo que un día aprendimos. El hombre, el ser humano, el que se llama un discípulo, fue llamado a ser transformado para transformar a otros. Si nosotros no somos transformados, nosotros no vamos a hacer grandes aportes a los que nos rodean para que ellos también sean transformados. Y esta transformación empieza en la mente para conectar así con el espíritu, con la psique, y la psique transmitirnos al alma a través del espíritu y despertar lo que tiene nuestra alma dentro para poder sacar la luz del Señor. Somos la luz de la tierra, somos el recipiente que el Padre eligió para andar en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Y el asunto de la transformación no es que yo voy a cambiar hoy, mañana no voy a seguir cambiando. Es que la transformación me gusta porque es progresiva, pero es progresiva para aquellos que están dispuestos a abrir sus mentes para recibir la revelación del Espíritu y traer cambio. Dicen por ahí que la mente es como un paraguas, como una sombrilla, que si no está abierto no funciona, no fluye la mente. Necesitamos una transformación desde mi vida, desde la vida de los líderes, de los cuerpos oficiales, para poder enfrentar esta generación tan depravada. Tan depravada. Y voy a concluir para no extender. Yo le comentaba a alguien que si tomamos la iglesia, y al lado le ponemos al mundo, la iglesia no tiene nada que ofrecerle a la gente del mundo. Mientras la iglesia no reciba la transformación en la mente. La iglesia tiene un simple nombre para muchos, Jesús, como que no vale nada. Pero el mundo ofrece muchas cosas a la juventud. La juca, el teteo, el corredero en la discoteca, el juidero, que la banda, el chipeo con la tarjeta, que un montón de cosas, pero la iglesia prácticamente no ofrece nada. La iglesia necesita cambiar, necesita ser transformada por el poder del Espíritu para tener la manera multiforme del Padre, para poder fluir en la tierra y así llegarle a más personas. Por eso Pablo dice en mi conclusión, y revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Cuando somos transformados a la justicia y la integridad, van a fluir en nosotros con revelación. Vamos a andar en santidad. Vamos a andar en un conocimiento pleno del Espíritu para entonces nosotros ser recipientes, ser ministros preparados, capaces, que no haya un no en nuestros labios y que todo método de evangelismo que glorifique a Jesucristo y que le dé toda gloria y honra a Él sea implementado para ganar a otros y cambiar esta generación. Pero primero tiene que nacer en nosotros. Tiene que salir de nosotros. Tenemos que quitarnos la mente de Ash y a nuestros hijos espirituales, como algunos le llamamos o le dicen, cambiarle la mente de Pikachu y establecerle la mente de Cristo. Por eso Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, a la medida de Cristo. Cuando somos transformados, nosotros nos parecemos a Cristo, caminamos como Él en nuestro diario vivir, y por tal razón las señales del reino de los cielos nos van a acompañar y serán materializadas en la vida de los sectores y las comunidades donde estamos viviendo. Me agarro de esto. Vamos a cambiar nosotros primero, pastores. Vamos a cambiar primero nosotros, líderes. Vamos a enfocarnos en la preparación de la palabra. Vamos a sustraer toda la luz
que la palabra del Padre tiene para nosotros, para luego nosotros ser cambiados, ser transformados y luego transmitirle a las naciones de la tierra, a nuestras iglesias locales y a todos los que nos rodean, que en Cristo el cambio es verdadero y que la iglesia está aquí en la tierra para establecer una diferencia a través del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Bendiciones. Hasta aquí mi exposición. Gracias y paz.